No, bueno, para agradecer primero que nada la invitación de las y los diputados, acompañarlos en esta reunión plenaria, apenas vamos a reunirnos. Quiero felicitar a las y los diputados por estas asambleas informativas que han hecho en todo el país respecto de la reforma energética. Es muy importante que le ayuden al presidente, que le ayuden a nuestro movimiento a que la gente se entere cuál es el fondo de esta reforma y por qué es tan importante que sea aprobada. Y respecto de, bueno, y los saludo a ustedes, me da mucho gusto verlos, a todas y a todos. Margarita, hoy lo decía el presidente, no estamos viviendo cualquier gobierno, estamos viviendo una transformación nacional, transformación que fue anhelada por muchas generaciones y que muchas mexicanas y mexicanos lucharon y dieron su vida por tener un país más justo, democrático, donde se ponga por delante a quien más lo necesita. Y también está claro que hay las fuerzas conservadoras, la derecha, los que añoran el regreso de la corrupción, los nostálgicos de la corrupción que quisieran detener esta transformación histórica. Por eso el reconocimiento que tiene el pueblo de México a un liderazgo de nuestro presidente que va más allá de ser un simple liderazgo político. Tiene una dimensión mayor, como la mayoría de los mexicanos vemos a nuestro presidente, porque hace mucho que no teníamos un presidente con esta autoridad moral, con esta estatura política, con estos valores, con estos principios, con esta fuerza que está llevando a cambiar a nuestro país. Por eso me parece muy afortunado que marca incluso diferencia en ello. Es decir, tengo un testamento que es un referente de cómo debe garantizarse la continuidad de esta transformación. Y quienes participamos en este movimiento, pues tenemos que hacernos responsables de cómo asegurar la continuidad de esa transformación. Y bueno, es algo que el presidente ha decidido, pero que sabemos que no va a ser necesario, porque tenemos presidente para rato, para muchos años, y su legado nos va a durar varias generaciones. Maru Rojas, de Radio Fórmula, por favor. Vemos aquí a varios liderazgos, pero a ustedes dos igual, Ignacio Mier y Mario Delgado. ¿Qué alcances tiene este testamento? ¿Nombres, instrucciones? ¿Los obliga a quien quede en el poder a actuar de tal forma? Y el tema de Mario Delgado… Como todos los testamentos, ¿sabe cuando se tiene que abrir? El tema de Mario Delgado en esta plenaria es también la estrategia para la revocación de mandato. Hay una estrategia de Morena para hacer… para el día de la revocación actuar de cierta forma, estrategia en cuanto a llevar gente a las mesas, ¿qué es esa estrategia? La estrategia es la revolución de las conciencias, porque esa es nuestra gran apuesta. Ahí radica el fondo de esta transformación, el cambio de mentalidad del pueblo de México. Pero mira lo que está pasando en el país. Fueron casi 11 millones de firmas, ciudadanos organizados, que dijeron: nosotros queremos que se haga este ejercicio democrático, inédito, histórico en nuestro país. El mensaje es: queremos vivir en una auténtica democracia. Y el pueblo de México está listo no solo para tener una democracia representativa, sino ir a una democracia participativa, donde la gente tome de manera directa decisiones. Y una de ellas es si continúa o no en su mandato el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Este es un blindaje importantísimo para nuestro país.
Y por eso es una cuarta transformación, por eso no tiene reversa. Porque es empoderar al pueblo de México, es que tengamos la conciencia que, como dice la Constitución, el pueblo de México es quien decide la forma de gobernar y es el soberano en todo momento. Y eso nos genera un blindaje de que nunca más en el futuro tengamos presidentes que actúen en contra de la mayoría. Presidentes ladrones, corruptos, asesinos, o que piensan que pueden gobernar por una camarilla en contra del pueblo. Por eso es importante y por eso qué bueno que se manifestó la gente. En 11 millones, fíjense nada más, ¿cuántos 11 millones? ¿Saben cuántos votos sacó Acción Nacional en la elección federal pasada? Como 8.900.000. ¿Cuánto sacó el PRI? Casi, alrededor, poco más de 8 millones. Es decir, más gente de la que votó por la derecha en la elección federal se organizó y de manera voluntaria le pidió al INE que quiere el ejercicio de revocación de mandato. Sin recursos, ¿eh? Ahí están los del INE que todos, pobrecitos, para todos necesitan dinero. Y la gente está dando una lección de cómo va ya más allá de pues la visión que tiene la autoridad electoral, pues son de, con todo respeto para los abarroteros, de pesos y centavos. Y por cierto, quiero anunciarles que le voy a pedir a los diputados y diputadas de nuestro movimiento, a nuestros grupos aliados, les traje un borrador de una iniciativa, porque ya no soy diputado, respetuosa sugerencia para modificar 2 artículos de la ley de partidos políticos. ¿Para qué? Para que podamos devolver de manera directa a la tesorería de la Federación por parte de Morena 547 millones de pesos a los que nos comprometimos devolver. Con esto llegaríamos a la cifra de los 800 millones de pesos que fue nuestro compromiso de devolver el 50% de la prerrogativa ordinaria, a pesar de que era año electoral. Entonces, vino aquí Lorenzo Córdoba a mentir, porque él sabía que nuestra programación financiera indicaba que íbamos a hacer la devolución, evidentemente a final de año, porque así organizamos nuestro gasto. Aquí vino a acusarnos de que no habíamos cumplido. Fuimos a entregarle el cheque una vez que tuvimos los recursos y el Consejo General, sin ninguna ley de por medio, sin ninguna disposición más que un reglamento interno del INE, nos ha negado que hagamos esa devolución. Es decir, no quieren recibir el dinero y entregarlo a la tesorería, porque no tienen razón, están actuando otra vez de manera política y sesgada en contra de nuestro movimiento. Imagínense la contradicción, que un partido político quiera devolver recursos del pueblo, que son recursos públicos, porque no nos gusta el despilfarro en la política, porque pueden tener un mejor uso, porque sugerimos que el gobierno iba a necesitar recursos extraordinarios para garantizar la vacunación para todas y todos los mexicanos. Y estos señores se han opuesto sistemáticamente a que devolvamos dinero. Es que no tienen vergüenza. Entonces, con una modificación a 2 artículos a la ley de partidos políticos, podríamos nosotros devolver de manera directa de Morena a la tesorería de la Federación el monto que nos falta para cumplir, porque nosotros tenemos palabra y no se nos olvidan nuestros principios y queremos devolver esos 547 millones de pesos. Morena siempre ha estado y nos tocó aquí promover iniciativas, reformas constitucionales para que la prerrogativa se disminuya a la mitad, los recursos de los partidos se vayan a la mitad. Nunca logramos transitar con esa reforma, pero nosotros en los hechos sí queremos cumplir. Gracias. Y ya nada más la última para el coordinador. La Suprema Corte dictaminó, después de una queja de una persona que vio dañados, dijo sus derechos de audiencia, que los medios de comunicación tendremos que decir ya al aire si es noticia o es opinión personal
¿Esto todavía tiene que pasar por el Congreso o ya es una determinación de la Corte? Ya es determinación. Por eso tenemos a grandes abogados. Exacto. Bueno, las resoluciones de la Corte tienen dos efectos. La primera, bueno, evidentemente que es definitiva, y la segunda es aplicable en sus términos, pero eso no es ninguna dificultad para que legislemos también en la materia. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Karina García, de Expansión. Gracias, buenas tardes. Al dirigente nacional quisiera preguntarle, ¿cómo observa esto que está ocurriendo en el Senado de la República con la bancada de Morena? Han convocado a una reunión, al parecer solamente, expresamente por la Comisión Veracruz, que dicen que no tiene alcance legal y además no fue consultada con la bancada de Morena. Pero también hay voces dentro de esa bancada pues que se inclinan por remover o sustituir al coordinador Monreal. ¿Cómo observa eso? Si están en su derecho, si tienen amplia libertad como una votación que decida la bancada. Eso por un lado. Y por otro, habla de esta iniciativa para que puedan devolver estos recursos. Sin embargo, pues como sabemos, pues no se puede aplicar retroactivamente y el ejercicio fiscal 2021 pues ya concluyó. ¿Cuál es el compromiso de devolución para el 2022 en que van a recibir una cantidad similar de recursos? También devolverían la mitad, porque no vaya a ser que hasta diciembre de este año pues quieran devolver, cuando en realidad todos los años pasados ha ocurrido al inicio del ejercicio fiscal. Incluso se ha presentado la solicitud en diciembre y en enero, en anteriores ocasiones, aunque no se hizo válido. Son esas dos preguntas. Sí, bueno, perdón, respecto al último, no tienes la información correcta. No JAYCO la presentó en diciembre de 2020 y no se hizo válido por todo el rejuego que hubo en la disputa. El tema de fondo es que no hay ninguna disposición legal para evitar esta devolución. Son razones políticas las que llevan al INE, al Consejo General, a evitar, digamos, para hacernos quedar mal. Y la otra es, aunque ha concluido el ejercicio fiscal, hay el concepto de remanentes. Entonces, para nosotros son remanentes porque no los hemos gastado, y finalmente el ejercicio presupuestal de los partidos cierra hasta febrero, cuando se da los informes de fiscalización. Entonces, parte de lo que contempla la iniciativa es esta posibilidad, esta excepción que tengan directamente los partidos políticos de devolver recursos. O sea, fíjense la paradoja, estamos discutiendo en cómo devolver recursos, no cómo pedir más. Sí, cómo no, estamos renunciando a recursos públicos porque creemos que pueden tener un mejor destino. No nos gusta despilfarrar a nosotros recursos en la política. Para nosotros es más importante que al gobierno no le falten recursos para la compra de vacuna que nosotros andar desperdiciando los recursos en política. Y la otra, en respecto al Senado, el partido, según sus estatutos, la dirigencia del partido no tiene ninguna injerencia sobre las fracciones parlamentarias. Nosotros siempre hemos sido respetuosos y vamos a seguir siéndolo. Yo vengo aquí cuando me invitan y ahora me van a invitar a comer, ni el menú voy a pedir, así es lo que me den. Entonces, venimos, somos respetuosos, no nos metemos. Los diputados, los senadores de manera libre se organizan y toman sus decisiones internas. Entonces, ¿estarán en libertad de decidir sobre la coordinación? Maxi Peláez. Toda la organización interna de las fracciones la toman entre ellos de manera democrática. El partido y la dirigencia no se meten en eso. ¿Y qué va a pasar con los 1,000 y tantos millones que van a recibir este año como Morena? ¿También van a devolver la mitad? O como le digo, no vaya a ser que a fin de año quieran... si tenemos esta reforma, pues ya nos va a salvar de la burocracia del INE y vamos a poder hacer las devoluciones ya de manera directa. Ajá, pero, a la tesorería, porque ellos no les dan. ¿Existe ese compromiso o para 2022 no? Es permanente, no, para nosotros es permanente. Morena no hace política a partir del dinero. Por eso tenemos esta
forma diferente que nos enseñó el presidente de la República, que es con la gente. Lo dijo aquí muy bien el coordinador. ¿Cuál es la fuerza de Morena? El pueblo organizado. Entonces nosotros tenemos un contacto permanente con la ciudadanía, les llevamos el periódico Regeneración, caminamos casa por casa y eso no cuesta, eso es barato y eso hasta ahorita sigue siendo la forma más eficaz políticamente de conseguir victorias electorales y así nos vamos a mantener. Es una convicción de Morena el no despilfarrar recursos públicos cuando hay tantas necesidades. Y la otra pregunta tiene que ver con las alertas que han hecho algunos sectores sobre el proceso de revocación de mandato. Que sea como sea, el INE queda como el que falló, sea porque no se instalan las 162,000 mesas de votación, sea porque no acuden los 30 y tantos millones, es decir, es un panorama difícil que se cumpla el porcentaje para que sea vinculatorio y pues sea como sea el INE ya es el culpable. ¿Usted qué opina sobre eso? Pues mira, cada quien se tiene que hacer responsable de sus acciones. El pueblo de México se hizo responsable y entregó 11 millones de firmas sin dinero. Algunos consejeros del INE prefieren anteponer su seguro médico privado a que avance la democracia en México. Pues entonces que cada quien se haga responsable frente al pueblo de México. Ojalá defendieran esos consejeros el avance democrático en nuestro país como defienden su salario. Hola, ¿cómo están? ¡Qué milagro! Oigan, yo quisiera seguir con esta parte del testamento político. ¿No está dando un mal precedente el que el presidente de la República señale que tiene un testamento político para que en caso de su falta se abra y se siga la continuidad del país? Mi pregunta es, ¿no hay un mal antecedente esto? ¿O hay algo que no sepamos, que el presidente está enfermo o qué, no? Y también preguntar si este es un instrumento que tiene legalidad dentro de nuestro régimen político constitucional, porque hasta donde yo sé, pues no se menciona, ¿no? Miren, esa es una manera, una definición puntual, explícita, de cómo asume uno la responsabilidad pública y sus compromisos políticos, de honestidad y de cara a la nación. Esto tiene antecedentes en varias partes del mundo, no solamente en nuestro país, pero para referirnos a nuestro país, el gran presidente Lázaro Cárdenas hizo un testamento también político, que no son documentos privados, son documentos públicos, porque asumieron una responsabilidad pública. Y lo dijo bien el presidente del partido. Cuando nosotros decimos que Morena, su motor, su alma, que lo genera es el pueblo organizado, lo hacemos porque también creemos en la Constitución de nuestro país y el artículo 39 constitucional es claro. La soberanía emana del pueblo y se deposita siempre en beneficio del pueblo. Por eso el pueblo soberano merece que el gobernante asuma su responsabilidad, una definición política explícita y que lo diga de cara a los mexicanos. Él lo señaló, el propio antecedente lo dio de manera honesta, valiente el presidente de México, porque si algo hay que reconocerle al presidente de México es precisamente eso, su honestidad y su valentía. Gracias, buen provecho.